Ahora hablaremos de programación didáctica y rol docente. Conocimientos previos. Programación didáctica es todo aquello que el docente hace o requiere para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablando ya de una manera más concreta, vamos a hablar sobre el concepto de programación didáctica. Este proviene del campo de la educación y hace referencia al fenómeno mediante el cual los educadores o profesores de los diferentes niveles y asignaturas organizan la didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ponen de manera ordenada y justa los conocimientos, las tareas a realizar, las actividades, los objetivos a cumplir, los recursos a usar y entre otros datos. Todo esto lo ponen en juego para que se lleve a cabo correctamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Programación didáctica. Toda actividad que pretenda culminarse con éxito necesita planificarse. Esto quiere decir que no nada más ocupamos hacer las cosas por hacerlas, sino que tenemos que tener un plan para llevar a cabo nuestros objetivos y se puedan cumplir. La garantía de los resultados la ponen básicamente el tener en cuenta con tiempo las grandes cuestiones: qué, cómo y cuándo. Programar es decidir. No solamente es dejar las cosas a ver qué sucede o a ver cómo lo vamos a hacer, sino que tenemos que tener bien claro cuáles son nuestras metas, cuáles son los objetivos, en qué tiempo se quieren lograr, de qué manera, todo en conjunto. Programar es responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde del proceso educativo. Esto es, que en este proceso de enseñanza-aprendizaje nos organicemos y hagamos lo que nos corresponde para lograrlo mejor. La programación didáctica engloba distintos puntos, como lo es la guía de experiencias que debe tener el alumnado, la especificación de intenciones educativas, la descripción de los distintos programas y las destrezas que se desarrollan, un plan de actividades y también un programa de contenidos. Pero la pregunta es, ¿qué es la programación didáctica en sí? ¿Qué es programar en la educación? Programar es decidir, es responsabilizarnos de lo que nos corresponde hacer. En sí, el concepto de programación educativa es un conjunto de decisiones adoptadas por el profesorado en una especialidad, en un centro educativo respecto a la materia o el área en el que se imparte. Todo ello en el marco del proceso global de enseñanza-aprendizaje. Se trata de decidir y explicitar. ¿Qué, cuándo, cómo? Se establecen dos grandes líneas programáticas. La primera es la programación conductista. Esta se basa en objetivos operativos y en conductas prefijas planteadas como metas terminales del proceso. La segunda es programación cognitiva, basada en objetivos, tendencias y en capacidades. Estos elementos señalados como parámetros de orientación aconsejan desarrollar una programación didáctica más cognitiva que conductista. Daremos un pequeño repaso sobre los diferentes modelos que sería el conductual y el cognitivo. El modelo conductual se centra en el estudio de la conducta observable y en el control de las variables que inciden en ellas, mientras que el modelo cognitivo centra su interés en el sujeto y en sus procesos mentales, cómo procesa la información y da significado a lo aprendido. En el modelo conductual, la idea principal es que el ser humano está determinado por su entorno y que la única manera de entender su comportamiento es a través del estudio de sus conductas observables. Mientras que los conductistas es el entorno el que influye en el aprendizaje y las conductas de los seres vivos.
Son 4 los puntos que orientan la programación. El primero, la naturaleza de los contenidos a impartir. El segundo, las prescripciones normativas. El tercero, el contexto en el que se desarrolla nuestra labor. Y el cuarto, nuestras peculiaridades como docentes y las del alumnado que nos encontramos. El profesorado como artífice de su planificación. En los nuevos tiempos se exige un profesional protagonista del proceso. Modelos de actuación docente. El profesorado planificador le interesa responder a la diversidad del alumnado y de situaciones. En cambio, al profesorado aplicador de planes homogeniza y diseña para un alumnado tipo. No se fija nada más en un tipo de alumno, el alumno modelo, y no ve las necesidades que tiene en sí todo el grupo. El profesorado planificador toma decisiones y diseña su práctica en el marco del currículum abierto y flexible. El profesorado aplicador de planes se mueve en currículos cerrados y diseños determinados. No es nada flexible. El planificador, su función es analizar la realidad, formular hipótesis, planificar y evaluar para orientar el proceso. El aplicador de planes, su función es aplicar los programas y evaluar su eficacia. La función del profesorado planificador es actuar crítica y reflexivamente y contrastar con los demás. El profesorado aplicador de planes debe enseñar a aprender lo que ya está establecido. El planificador está en continua interacción con el alumnado y con la realidad. El aplicador de planes debe reproducir con exactitud el modelo de enseñanza que le han propuesto. Y por último, el profesorado planificador necesita trabajar en equipo. Y el aplicador de planes no necesita interactuar con sus compañeros ni con el contexto. Simplemente vacía los aprendizajes. Elementos para elaborar una programación didáctica. Son 7 elementos. El primero es la justificación teórica, que significa la filosofía que impregna toda la programación. El siguiente punto es la contextualización. Se entiende por contexto el entorno social, histórico y geográfico en el que se realiza la labor docente. También los objetivos, que ayudan a la comprensión y fundamentación de nuestras decisiones. El número 4 son los contenidos. Respondemos con las preguntas de a qué, al cuándo y cómo vamos a enseñar. La metodología responde a la pregunta de cómo enseñar y el cómo. Los criterios de evaluación y los instrumentos. Podemos definir la evaluación como el conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la que el profesorado y el alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y por último, atención a las necesidades educativas específicas. Para atender a tanta diversidad, tenemos una concepción de la enseñanza donde la educación es un instrumento de promoción y desarrollo, y no de clasificación y jerarquización.